Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, conduciendo esta mañana el programa y comentándoles que tenemos hoy un invitado de lujo, un invitado que nos costó mucho trabajo lograr que acudiera porque es una persona sumamente ocupada, pero nos interesa mucho que nos dé su opinión sobre diversos temas, sobre diversos tópicos que son de suma relevancia para ustedes, para nosotros, y de esa manera poder comentar algunas de las vivencias que él ha tenido a lo largo de su vida como empresario. Por eso le damos con mucho gusto la bienvenida a don Antonio Chedraui Mahfoud. Tony, bienvenido. Gracias, Paco. Gracias. Felicidades y gracias por la invitación. Por hacer un huequito entre cuando quieras, entre tus invítame. ocupaciones. Cuando quieras, invítame. Muchas gracias. Tony, hay algo que observo yo y que vale la pena compartir con nuestro auditorio. Tú vienes o perteneces a una generación de inmigrantes, desde luego, gente que llegó aquí a México bajo unas condiciones difíciles, venían pues buscando un mejor futuro, venían de un país con problemas, pero finalmente llegaron en una época muy crítica porque llegaron prácticamente cuando estaba por empezar la Revolución Mexicana, y a pesar de las dificultades que hubo, pues son gente que primero se adaptó a una cultura distinta, eso es relevante. Segundo, echó raíces aquí, se casaron muchos con mexicanas y otros, trajeron a su esposa de donde venían. Lo importante aquí es que se lograron de alguna forma incorporar con cierta facilidad a México, a la cultura, a nuestro estilo de vida, pero traían una, digamos, una cualidad muy relevante, que era el trabajo, el ahorro, el esfuerzo. Y a lo largo de algunos años lograron convertirse en empresarios, la mayoría de ellos prósperos, que reinvirtieron su dinero aquí y generaron fuentes de empleo, que eso es muy relevante porque la cultura que había en algunos sectores económicamente importantes era pues de otro tipo, acaparar, comprar propiedades, vivir de rentas, etcétera, que es una actividad que yo recuerdo que hace muchos años alguien decía que era un negocio de viudas, porque era un negocio muy sencillo, construir vivienda, rentarla y cobrar rentas y vivir de ello. Pero en el caso de ustedes, los inmigrantes libaneses, llegaron aquí a generar empleo, a reinvertir, con una misión, una visión también más relevante. Yo quisiera que nos platicaras de lo que tú escuchaste de tus abuelos, cómo es que llegan a México, en qué condiciones está el país, por qué deciden quedarse aquí y cómo empiezan los negocios en una época tan complicada como fue la Revolución Mexicana. Bueno, pues mira, mis abuelos pues tienen que tomar la decisión de venir a México, dado pues la situación que se vivía en Líbano. Estaba dominado por el Imperio Otomano. Incluso cuando llegaban a México llegaban con pasaporte turco, aun siendo libaneses, pero el Imperio Otomano, Turquía, pues era el que dominaba, y no nada más Líbano, Siria, toda la región estaba dominada por el Imperio Otomano. Había en cierta forma pues escasez de oportunidades, y pues yo creo que lo que hizo que los libaneses, los sirios migraran, pues yo creo que fue buscando cómo mejorar en la vida, dado que las oportunidades no se le presentaban allá. Mi abuelo viene en 1905, se regresa, soltero todavía, tenía 20 años cuando viene, se regresa a Líbano, se casa con mi abuela, y en 1908 regresan, y llegan a Veracruz, un día muy, muy significativo para todos nosotros los mexicanos, el 12 de diciembre, fíjate, el Día de la Virgen de Guadalupe. Mi abuela embarazada de mi papá, Paco.
Mis abuelos llegan el 12 de diciembre de 1908 y mi papá nace en otro día muy significativo para los veracruzanos, el 22 de abril de 1909, que si mal no estoy, creo que fue el día en que llegó Cortés o que se fundó la Villa Rica de la Veracruz. Tú estás más enterado una de fecha eso. cercana, sí. Por ahí Sí, andaban. Vienen, se encuentran, pues que mi abuelo lo sabía al haber venido soltero, de que pues no es el mismo idioma, no son las mismas costumbres, no es la misma comida, con muy escaso dinero, pero yo creo que lo que traían eran unas ganas de crecer, de superarse, de luchar, y pues yo creo que era su mejor carta. En la vida yo pienso que hay personas que a lo mejor tienen el dinero o tienen la preparación, pero si no tienen las ganas de ser alguien, de ir creciendo en la vida, de ir luchando, de ir sacrificando, pues para día a día mejorar, pues yo creo que de nada te sirve ni los estudios ni tener dinero. Lo hemos visto que fracasan gente con muchísimo dinero y fracasa gente que tiene estudios y que por no tener ese bagaje, esa hambre de ser, esas ganas de superarse, de darle a tu familia algo mejor, pues llegan a fracasar. Había cosas anecdóticas, ¿no? Llegaban al puerto de Veracruz, pues los del Líbano, y decían, bueno, ¿y qué? Y había un señor, don Domingo Curi, que recibió a muchísimos de los migrantes libaneses. Y decía, a ver, ¿de dónde eres? No, pues soy de la montaña del Líbano. Ah, pues mira, para que por lo menos el clima sea similar, pues vete a Orizaba, o vete a tal lugar. Oye, no soy de tal lugar. Mira, en Chihuahua ya hay unos paisanos tuyos que ya vinieron 2 o 3 años antes, vete con ellos. Los embarcaban, Paco, en el tren, así, y les decían, cuando oigas la palabra Orizaba te bajas. Yo no sé si algunos no entendieron Orizaba y se siguieron hasta Puebla a ver dónde habrán ido a dar. Pero fíjate la aventura. Yo me pongo a pensar si en este momento nosotros tuviésemos que decir, oye, nos vamos a ir a África, y que llegues sin idioma, con pocos recursos, a un mundo totalmente distinto. ¡Qué valor! Lo comenté hace poco, acaba de haber una reunión de la diáspora libanesa en Cancún, de toda Latinoamérica, y lo comenté, le digo, a nosotros ya nos dejaron las cosas muy fáciles. Haber tomado el riesgo de venirse con tu mujer embarazada, sin dinero suficiente, sin idioma, y llegar a picar piedra. Yo creo que era el coraje, era las ganas de ser, las ganas de luchar, porque yo no me puedo poner a pensar, no entendería cómo llegar ahorita a otro país y de repente decir, bueno, ¿y qué es lo que tengo? Podré ser ingeniero, doctor, pero pues ¿en dónde me van a contratar? No sé ni hablar español, o podré tener dinero, pero ¿cómo me meto al negocio? Entonces, don Domingo Curi pues los mandaba a distintas áreas del país, de acuerdo a conocidos, familias o clima, que era muy importante pues que se adaptara. Y pues llegan mis abuelos, mi papá nace en Orizaba, de ahí se mueven a Jalapa muy pronto y ahí empiezan a nacer, siguen naciendo los demás. Se trae mi abuelo a sus 3 hermanos y a su mamá y empiezan en un puesto en el mercado Jáuregui, ahí en Revolución y Altamirano en Jalapa. Y pues después ya se iban a vender a los pueblos, como dices, les tocó, nunca me platicaron exactamente qué pasaba en la Revolución, pero a veces les pagaban con bonos de guerra. Timbiliques, bilimbiques. Les pagaban con una moneda medio rara o con billetes, pues estaban soportados, pues no sé por quién. Tenían que ir pues a vender a los pueblos y empezar poco a poco, con gran sacrificio, ahorrando, sin tener, pues no digas lujos, sin tener siquiera los satisfactores de vida requeridos. Y pues siguieron luchando, o sea, ¿qué más te puedo decir? Ha sido para mí un ejemplo de lucha, de esfuerzo, de coraje, de ganas de ser algo en la vida, lo que mis abuelos y mis padres me enseñaron, ¿no? Yo la verdad los admiro mucho, como admiro a cualquier persona que
trata de ser algo en la vida, no necesariamente que migres, aquí mismo en México te puedes quedar, y si tú tienes una visión de mejorar, de ser alguien mejor para ti, para tu familia, para tu comunidad, yo creo que no tenemos que emigrar si no es necesario. Y podemos tener como ejemplos de vida pues toda esa gente de distintas nacionalidades, de distintos países, incluso pues aquí en México tenemos ejemplos de gente que empezó desde abajo, Paco, y que nos ha demostrado que a base de trabajo, a base de fuerza, a base de sacrificios, pues han logrado cosas, insisto, para su familia y para su comunidad. Mira, para mí es un tema apasionante, porque yo lo he comentado contigo en alguna ocasión, si tú no tienes sueños en la vida, no existes. Si tú no tienes una idea de hacer algo mañana, no tienes una razón para levantarte de la cama, si no tienes por algo por qué luchar, no nada más en lo económico, también en tu participación ciudadana, con tu familia, con tus amigos, como empresario. Yo creo que permanentemente el ser humano tiene que tener esa gran fuerza que es tener un sueño por el que luchar. Habiendo sueños, puedes materializarlos. Si no hay sueños, ¿qué vas a materializar? Exacto. Tú hablabas hace rato de la aptitud. La aptitud es importante porque es la que te puede dar el conocimiento, el que te puede dar muchas cosas, los recursos, pero la actitud es lo que define realmente tu vida. Si tú tienes aptitud pero careces de actitud, pues entonces poco se puede hacer. Así es, Paco. Vamos a una pausa y continuamos. Sí, gracias. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Platicamos esta mañana con don Antonio Chedraui Mahfoud, empresario exitoso, descendiente de una familia de inmigrantes y bueno, gente dedicada al trabajo, a la generación de empleo. Y yo creo que las palabras que le está comentando, que le está de alguna forma transmitiéndonos, nos ayuda mucho a tener la convicción de que con esfuerzo, trabajo, dedicación, ahorro, se pueden lograr muchas cosas. Sacrificio, se pueden lograr muchas cosas. Nos comentabas de tu familia. Bueno, pues te digo, llegaron a Orizaba, después a Jalapa, ahí crecieron. Pues la empresa o las empresas que fueron la semilla que ahora están dando, más bien son los frutos de la semilla que sembró mi abuelo, pues como comentabas hace rato, ¿no? O sea, nosotros tenemos el compromiso antes que nada con México y seguimos abriendo negocios, aun cuando la crisis, pues, o la situación no es fácil, pero pensamos que nosotros como empresarios y como mexicanos pues, tenemos la obligación de seguir creando empleos, de seguir creando oportunidades. Ha sido, pues yo diría que para Tony, que es la empresa que yo manejo, pues algo que a mí me da muchísima satisfacción, Paco. El 90% de nuestros gerentes son personas que empezaron o en una bodega o en el mostrador o de auxiliares administrativos. Gente que viene desde los puestos más elementales, a los puestos más altos. Eso significa que has impulsado el crecimiento, el desarrollo de tu personal. No, definitivamente yo pienso que la gente que más puede estar comprometida con el negocio, pues es la gente que ve que puede superarse, ¿no? Ahora, siempre y cuando tú quieras también superarte, porque yo te podré empujar, decir, oye Paco, pues métele, échale ganas, mira, puedes llegar a ser vendedor, puedes llegar a ser subgerente, pero si tú no quieres, por más que no puedes hacer milagros. Pero fíjate que eso es algo que lo hemos comentado tú y yo en lo particular, en pláticas informales. Yo creo que es una de los grandes, pues yo diría, satisfacciones que tengo en la vida, de gente que aún sin primaria terminada o sin secundaria, pues actualmente dirigen regiones muy importantes de la empresa. Ya no digas nada más gerentes, ya han llegado a ser directores regionales o directores corporativos. Eso pues creo que es algo muy, muy natural en el ser humano. La preparación no únicamente se da en los libros,
la preparación también se da en el campo. Si nosotros con educación y con una cultura de superación en la práctica podemos amalgamar eso, Paco, seríamos una potencia porque tendríamos gente muy bien preparada, no únicamente en los libros, sino gente preparada también en la práctica. Pero lo que dices, si no hay una actitud de superación, si no hay una actitud de querer ser más, pues ¿de qué te va a servir todo, no? Entonces, nosotros como papás, como jefes de una empresa, de un área, tenemos la obligación moral de estar empujando a nuestra gente a que se supere, de enseñarles, de regañarlos. Cuando haga falta. Cuando haga falta. Y a veces hace falta diario. Sí. Pero yo creo que eso te lo va a agradecer más un hijo y te lo va a agradecer más una persona que colabora contigo, a que no lo tomes en cuenta, que estés tú sentado en tu computadora sin voltear a ver a nadie y aquel pues en su escritorio o en su mostrador. ¿Y qué pasa cuando ve que mi jefe me está diciendo, oye, aviéntate, oye, mira, esto se hace así, oye, te equivocaste? Entonces, yo estoy convencido y te digo, enamorado de la vida, de una de mis grandes satisfacciones es esa, el haber logrado que muchísima gente que no tenían la mínima oportunidad de descollar, de desarrollarse, pues lo lograron. Y yo pues esto invito a todos los que de una forma u otra, bueno, todos somos, la mayoría padres, todos somos jefes, la mayoría, o todos somos trabajadores de una empresa. ¿Por qué no adoptamos una actitud en ambas partes, como jefe, llámese papá o gerente, y como hijo o también colaborador de una empresa, de decir, oye, yo me quiero superar y ojalá y tenga yo un jefe que me esté regañando y me esté enseñando, porque a veces cuando alguien nos quiere enseñar ya no queremos ni verlo. ¿A quién le está afectando más eso? ¿Al que está arriba? No, Paco, el papá ya pasó la época, el jefe ya está ahí en un escritorio. Si yo no tengo un jefe que me discipline, que me exija, que me enseñe, yo le debería de reclamar, decirle, oye, tú no eres un buen padre, tú no eres un buen jefe, porque tú que ya viviste, tú deberías de estarme exigiendo y enseñando y empujando a que yo en la vida sea algo más. Esto me lleva a recordar algo muy curioso. Normalmente los maestros que más regañaban, que más exigían, que más exámenes complicados ponían, fueron a los que más les aprendimos, porque nos obligaron a estudiar. En cambio, los maestros que eran pues barcos, así se les llamaba a los que eran muy blandos a la hora de calificar y no exigían, pues las materias, salvo excepciones, pero la mayoría de los que pasamos por su cátedra, pues no aprendimos gran cosa. Les aprendimos a los exigentes, a los disciplinados, a los que exigían, a los que pedían resultados. Yo creo que es una buena reflexión esta, porque finalmente ellos ayudaron a mejorar nuestra preparación. Aquí hay una pregunta que surge sobre la educación. La educación es importantísima. Un pueblo educado es un pueblo que busca su superación, que no hay que estarlo tanto impulsando, sino que genera una motivación para que ese mismo pueblo trate de ser mejor, de superarse. ¿Tú crees que está fallando el sistema educativo? Porque comentamos hace unos días que a lo mejor hay alguien que sabe mucho de teoría, pero llega a las empresas sin la práctica y a veces lamentablemente sin la actitud. Entonces debe ser frustrante para alguien que tiene mucha teoría y en la práctica no tiene las habilidades necesarias y a veces ni la actitud necesaria para poder aprender. Y entonces es un choque ahí tremendo cuando alguien a lo mejor va con puros dieces, llega a trabajar a una empresa y fracasa. ¿Cómo está nuestro sistema educativo? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer los papás para tratar de corregir pues esas deficiencias que se tienen?
Mira, yo veo algo que a lo mejor a muchos no les va a gustar, pero pues lo voy a decir. Yo creo que una de las personas más importantes en tu vida es tu maestro. Tristemente en México, la palabra maestro no le hemos dado el lugar que tiene en nuestras vidas. ¿Qué está pasando con esto? Al no darle su posición en el organigrama de la vida, de la educación, en el organigrama de tu preparación, yo no diré educación, sino tu preparación, y decirle, oye, tú eres el responsable de que todos estos niños jóvenes lleguen bien preparados. Si nosotros no empezamos por dignificar al maestro como una de las personas, una de las partes más importantes en la vida de cualquier sociedad, yo creo que es nuestra primera falla. Yo veo muchos jaloneos, yo veo muchas críticas de ambas partes o de todas partes. Una, los maestros critican algo, los estudiantes, los papás, las autoridades. O sea, partamos de algo. Tenemos que tener maestros muy bien preparados, muy comprometidos, porque a mí me puede llegar alguien muy preparado, pero si no está comprometido para enseñarme, para hacer, oye, convive con nosotros 4 horas o 5 horas al día en nuestra primaria. Convive más tiempo a veces que con nuestros padres, nosotros. Entonces, la preparación que viene del maestro es la base de todo, pero también nosotros como ciudadanos, como sociedad, tenemos que darle al maestro el lugar que tiene en la sociedad. Para mí, el más importante. Tu preparación no la puedes dejar en manos de alguien que no lo veas como una figura. Que no tiene vocación. Que no tiene vocación. Pero yo no quiero criticar a la vocación. También nosotros nos hemos dedicado, o sea, a ver, Paco, nos hemos enterado que hay papás que van y le reclaman al maestro porque regañó al hijo. Oye, el papá debe de ser conjuntamente con el maestro. La autoridad se la debe dar al maestro. Y si el maestro regañó, el papá, pues hemos visto casos que han ido hasta retarlos. O sea, ¿cómo es posible que sin saber qué falta cometió tu hijo, qué no está haciendo bien, tú vayas y le reclames al maestro que le estás dando a tu hijo para que te lo prepare? Claro, eso es ahora, porque en nuestra época sí, el maestro mandaba llamar al papá, el papá se ponía al lado del maestro. Así es. Y pobre del chamaco travieso, desobligado, malcriado, o que no estudiara, así porque en su casa le tocaba otra buena regañada. No, pero es que es hijito de tal, o es hijo de tal. Oye, entonces, ¿qué está pasando? Estamos limitando la autoridad del que está preparando a nuestros hijos porque el maestro está siendo pues regañado o se le ha llamado la atención porque está haciendo su trabajo. Entonces, yo no digo que exagere el maestro y que se ponga a pegarle a los niños, ¿no? Pero sí que entendamos, tenemos que respaldar al maestro y el maestro tiene que tener el compromiso de educarlos bajo los estándares pues que deben de manejarse. Ahorita que mencionas esto, estaba yo leyendo por ahí que en Japón, por ejemplo, una de las profesiones más respetadas, más relevantes es la de maestro. Y el maestro es uno de los profesionistas mejor pagados. En fin, tenemos que aprender a veces de otros países. Ojalá lo podamos hacer, porque si logramos tener padres comprometidos, si logramos tener maestros con vocación, con compromiso, podemos transformar el país a través de la educación. Y si todavía, en lugar de inventar carreras, que hay carreras rarísimas, que tienen muy poca demanda y que, pues, a la hora de que sale alguien de esa escuela o de esa carrera, no encuentra oportunidad, tiene que trabajar de chofer o tiene que trabajar de otra cosa, porque escogió algo tan raro que no hay campo de trabajo para él. Pues yo creo que en ese momento dejaremos de desperdiciar recursos y podremos avanzar como país. Vamos a una pausa y continuamos ahorita. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando con don Antonio Chedraui. Con Tony para los amigos. Tony, hace falta compromiso de los padres, hace falta compromiso de los maestros, hace falta compromiso de las autoridades y hace falta también compromiso de los empresarios.
que entiendan que su vocación debe de incluir no solamente el crecimiento, el desarrollo de la empresa, sino que para lograrlo necesitan capacitar, impulsar, motivar a su personal. Definitivo. Si el personal de un empresario crece, hace crecer a la empresa. Así es. Si la empresa crece, está en mejores condiciones de pagar sueldos más decorosos, dar mejores prestaciones. Si la empresa, por diferentes razones, mala planeación, falta de coordinación y comprensión entre los que trabajan ahí, los colaboradores y los empresarios y los dirigentes, pues entonces la empresa anda dando tumbos y se dan casos muy tristes donde empresas de muchos años, con mucho prestigio, cuando pasa la estafeta a otra generación, la empresa se acaba. Y se acaba, se echan a la basura años de esfuerzo, de sufrimiento, de ahorro, de apretarse el cinturón, etcétera. Y eso es muy triste. Entonces es importante que también el empresario tenga conciencia de que su obligación no solamente es en dar buenos resultados para su empresa, lograr buenos resultados, sino también dar buenos resultados para su gente. Déjame regresarme a lo de los maestros, porque yo creo que es un tema que a mí en lo personal me interesa mucho. ¿Te apasiona? Pues mira, Además, me apasiona lo que no está lo que no está funcionando y donde no está siendo justo lo que está haciendo. Yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es dignificar al maestro. La imagen de los maestros la han deteriorado a través de los tiempos, grupos, pero con los medios de comunicación actual, pues que todo mundo sabe lo que pasa en cualquier lado, se ha hecho, yo diría, una propaganda a lo mejor negativa. Yo creo que tenemos que volver, o tenemos que entender que el maestro, como pieza fundamental del desarrollo de cualquier sociedad, y el maestro no me refiero nada más al maestro del aula, me refiero al maestro del taller, al maestro zapatero, al maestro del comercio, que de una forma u otra crearon a través de los años generaciones de personas que iban bien preparadas. El volumen de personas que hay actualmente en el país complica más porque las oportunidades son menos. O sea, somos más gente, se ha automatizado mucho todo, y cuando tú llegas con una preparación no adecuada, porque al maestro no le estás viendo como la figura importante que es en tu vida, cuando tú llegas sin preparación práctica a buscar un trabajo, aunque hayas estudiado, Paco, te vas a encontrar con que es un mundo y una cultura totalmente distinta a la que dicen los libros. Entonces te sientes frustrado. Entonces, partamos de que hay que recuperar la dignificación, el respeto de nosotros como ciudadanos al maestro, y que ellos también, pues, sobre todo en algunos casos, pues también lo entiendan para que sea de ambas partes esa reconciliación, si pudiéramos decirlo así, entre el que aprende y el que enseña. Que volvamos los ojos, dijiste hace rato, hay gente que estudia carreras muy raras, pero hay gente que estudia las mismas carreras y están tan saturadas. También una orientación para que los jóvenes cuando salgan no se encuentren con que hay 5,000, ¿qué quieres? Tú eres ingeniero, ingenieros pues sin trabajo porque no hay suficiente empleo. Entonces también la orientación, no únicamente vocacional, sino la orientación de la realidad de tu mundo. A ver, tu vocación es ser ingeniero, Paco, pero no vas a tener oportunidades en los próximos 30 años, porque la tendencia del mundo va para X cosa. Entonces, sí, deberíamos de trabajar, Paco, deberíamos trabajar arduamente en que se vuelva a tener una educación donde al maestro se le admire, se le respete, donde el joven esté comprometido con esa educación y que los padres apoyemos esa educación. Y también que los jóvenes antes de salir de su escuela, 2 años o 3, se metan a trabajar para que cuando lleguen a la chamba no les sorprenda de que muchas cosas no son como se los enseñaron o como dicen los libros. Porque cada empresa tiene su forma de hacer las cosas. Y volviendo al otro tema que estabas tocando, que era el de
te dije, vamos a regresarnos a los maestros. Ya de tantos temas que hemos hablado, ya se me olvidó. Pues ya no me acuerdo de qué era, pero sí tenemos que recuperar eso. También tenemos que recuperar a la policía, la dignificación de la policía, la preparación de la policía. Ya me salí de otro tema para que nos hagamos más bolas, pero definitivamente yo creo que son los dos pilares de una sociedad: el maestro y quien te cuida. El tema que me estabas tocando, y sí quise retomar de los maestros, pero ya no me acuerdo por dónde. A lo mejor después de la pausa que bueno, vayamos a tener, todavía no es tiempo. Vamos a ver qué otra. A ver, en el caso de la educación en México, yo creo que hay muchas cosas que mejorar. Simplemente tenemos que tomar el ejemplo de otros países, ver qué ha funcionado, qué no ha funcionado y ver cómo esos ejemplos los podemos adaptar a nuestra cultura. A mí me parece muy interesante el hecho de que se obligue al estudiante a que 2 o 3 años antes de poder salir ya de la escuela, de la universidad, tenga la oportunidad de trabajar en algo, porque de lo contrario es como si a alguien le quieren enseñar a volar un avión y todo lo hace a través de libros o a través de videos. El día que le den un avión, pues lo va a estrellar, aunque tenga un diploma. O sea, hace falta la práctica. Dicen por ahí que la práctica hace al maestro. Entonces, en ese aspecto yo creo que tenemos que integrar más al sector empresarial para que dé oportunidades a los jóvenes, de tal manera que ellos puedan trabajar para aprender, y de esa forma, cuando salgan de la escuela, no llegar a un mundo totalmente desconocido. Yo creo que eso es importante, y si se logra, pues obviamente a través de la educación este país va a irse para arriba. Nuestro problema es educativo, definitivamente, y quise tomar el tema hoy contigo de la inmigración, porque vivimos en un mundo, sobre todo en México, de cierto conformismo o de cierta preocupación que nos limita mucho. No es que la situación está muy difícil, es que está todo muy caro, es que está todo en crisis, etcétera. Y sin embargo, esas crisis, inclusive peores, hubo en el pasado. Y sin embargo, hubo inmigrantes que vinieron a México sin conocer el idioma, sin conocer la cultura, sin conocer la geografía, sin conocer la comida, sin conocer... sin tener recursos. Sin tener recursos, y confiaron en que este país les iba a dar la oportunidad de crecer en todos los aspectos, económicamente, en cuanto a satisfacciones, etcétera. ¿Y qué fue lo que pasó en el transcurso de varias generaciones? Que el sueño lo pudieron hacer realidad. Hay una frase que usan los americanos que dice: si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Cualquier cosa, cualquier empresa, cualquier construcción, cualquier cosa que pensemos que ahora tenemos, primero lo soñamos. Si no tenemos capacidad de soñar, y esa es una frase que tú has repetido en esta entrevista, si no tenemos capacidad de soñar, ¿cómo vamos a lograr algo si ni siquiera sabemos qué es lo que buscamos? Entonces, primero hay que soñar para después trabajar en esa dirección y lograrlo. Y también hay que entender otra cosa: cuando se quiere lograr algo, no nos va a llegar de la noche a la mañana ni por accidente. Hay que trabajar muy duro. De otra manera, nos hablabas tú de los escalones. No, es que hay que soñar con los pies en la tierra. También. O sea, yo no puedo pensar que estoy empezando mi trabajo y de repente al año pueda yo tener un coche de $1,000,000. Entonces, tú tienes a menos que fueras político. No, mira, yo sí creo que hay muchos políticos y que podríamos decir que hacen su trabajo, otros hay que exigirles que lo hagan, pero... Y otros hay que cuidarles las manos. Bueno, tristemente, pues hemos visto casos muy, muy señalados y que nos han afectado tremendamente. Pero yo creo que los sueños tienen que ir de la mano de cosas congruentes. Claro. A ver, yo tengo una tienda o un puesto de hot dogs, empiezo, porque a mí no me daría pena, ¿eh? Y yo siempre le he dicho, a mí, vuélvanme a dejar solo desde abajo y yo ya sé cómo entrarle. Para empezar, no tengo horario, ni sábados ni domingos. Para seguir, si tengo que sacrificarme de quedarme a comer ahí, pues me quedo. Pero voy a soñar a lo mejor en tener una bicicleta, Paco. ¿Sí me explico? Y después diré, bueno,
O a lo mejor antes de la bicicleta pensar, bueno, en 2 puestos o en 3 puestos. Ya tengo 3 puestos ahora mi bicicleta para ir a supervisarlos. Y después a lo mejor en una carcachita. Y voy pensando, pero a veces queremos que al año, 2 años que estamos trabajando, no hombre, es que pues me siento desmotivado porque mira que él trae un coche. Bueno, o se lo heredaron, o tuvo la suerte de que el papá fuera rico y le dio eso, o está trabajando en algo que no debe ser muy honesto, que tristemente también le está llamando mucho la atención a nuestros jóvenes, incorporarse a esos sueños que son sueños destructivos. Cuando tú piensas que en 1 o 2 años ya vas a lograr todo lo que has soñado, pues te lleva a la destrucción personal, a ti, como a tu familia y a todo lo que te rodea. Entonces los sueños tienen que ir escalonados, lo hemos platicado, es una escalera, tienes que ir peldaño por peldaño y cada peldaño tiene su su dificultad y cada uno tienes que irlo soportando porque además son peldaños que tienes que ir construyendo tú, la escalera no está hecha y entre más alto vayas, más riesgo es de caerte. Los polines o que tienes que ponerle al que está más alto, al escalón siguiente, son más fuertes. Y a veces construimos las escaleras con los mismos palitos del primer escalón. Y ya cuando vas en el 5º, 6º escalón, pues ya se empiezan a doblar y bolas vas para abajo. Es buena reflexión esa. Decía alguien por ahí, Tony, que para poder lograr algo necesitas unas alas muy fuertes y poder volar, pero también necesitas tener un sólido tren de aterrizaje. Si vuelas y no tienes tren de aterrizaje, a la hora de bajar te estrellas. Y eventualmente pues vas a tener tropiezos en la vida y debes de ir preparado pues para esos tropiezos, tanto para que el golpe no sea mortal como para levantarte. Para poder superarlo. Exacto. Alguien dice, de cada error que he cometido es de lo que más he aprendido. Cuando nos va bien... A veces somos medio necios y no aprendemos. Vamos a una pausa y continuamos. Continuamos con su programa Líderes de Opinión, platicando con el señor Antonio Chedraui Mahfoud, Tony para los amigos. Tony, pues no cabe duda que esto es toda una filosofía de vida y yo creo que es una oportunidad muy buena la que tenemos aquí en Líderes de Opinión, de que transmitas tus vivencias, tus experiencias a nuestro auditorio, porque hay veces que existen personas que no saben exactamente qué hacer en la vida y el hecho de escuchar a una persona con liderazgo, con experiencia, que además ha triunfado, pues puede ayudar a motivar a quien desea crecer y superarse para que vea que sí es posible hacerlo, a pesar de las dificultades, a pesar de la crisis económica, a pesar de muchas cosas. Hay una frase que ya tiene cierto tiempo, es antigua, pero dicen que las crisis son oportunidades. Definitivo. Y si esta crisis es oportunidad, pues hay que aprovecharla para crecer, para innovar, para mejorar, para ser más eficientes, para buscar cómo hacerle para poder triunfar. Los grandes inventos, los grandes descubrimientos han surgido, por ejemplo, es algo negativo, pero bueno, se han surgido a través de las crisis que genera una guerra. Totalmente. Los mejores aviones, las comunicaciones más eficientes, las medicinas, las cirugías. Todo eso ha crecido en época de crisis. Bueno, pues creo que aquí debemos de tener, 1, fe en México, a pesar de las dificultades. 2, confianza en que sí hemos superado otras dificultades más severas, como por ejemplo la época de la revolución, la época de la persecución religiosa, y sin embargo salió México adelante. Bueno, pues esto es un reto que la generación actual tiene que vencer, y primero afrontar, vencer y tomar esto como un reto para poder triunfar a través de la superación. Mira, hablas de la crisis y pusiste en la mesa algo de que tenemos que confiar en México. No nada más tenemos que confiar, tenemos la responsabilidad como mexicanos de seguir
invirtiendo en México. O sea, muchos en crisis, lo primero que buscan es salvar su patrimonio. No es malo, no es malo, pero tenemos todos, empezando por el gobierno, siguiendo por los industriales, empresarios, campesinos, todos, de hacer un esfuerzo mayor para que el país, en lugar de que se vea afectado, veamos cómo solucionar. Yo te puedo asegurar que el gobierno, las industrias, empresarios, o sea, todos los ciudadanos que de una forma u otra mueven la economía, podemos mejorar lo que hacemos. Podemos dejar de gastar en cosas que no debemos. E involucro a gobiernos y empresarios y a todos. Podemos buscar la forma de que la gente, yo se los he dicho muchas veces y en alguna ocasión alguien de un nivel muy importante empresarial me dijo, Tony, tú una vez me dijiste hace 10 años, 8 años, Luis, no despidan gente. Me lo acaba de recordar hace un mes. O sea, no debemos ahorita de ver como salida fácil o el cerrar negocios o el despedir gente. Pueden venir épocas difíciles, Paco, pero no podemos atentar contra el trabajo que tenemos creado. Busquemos cómo apagar un foco, busquemos cómo gastar una hoja de papel menos, eso no tanto, que es mi negocio. O sea, pero a lo que me refiero, busquemos antes de tomar decisiones. ¿Qué recortes puedes hacer en los gastos para...? ¿En qué forma podemos mejorar nuestra eficiencia? Porque no podemos seguir pensando que la solución es, viene una crisis, reduzco mi personal. O sea, yo le pido a todos los empresarios, y si me permiten a través de estos micrófonos, y si no, pues ya lo dije, pues que aguantemos, y si es posible que contratemos y que abramos más negocios, hay que hacerlo. Tenemos que demostrar nuestro compromiso como empresarios, como parte de una sociedad, de que en estas épocas es cuando hay que demostrar de qué manera estamos hechos y que no nada más en la época de vacas gordas, sino hay que entrarle parejito. Y más ahora, y créanme, los que se echen para atrás ahorita, después que las cosas mejoren, se van a arrepentir de haberse salido del juego. Porque el juego ahorita no está muy fácil, ok, pero yo te aseguro que en poco tiempo vamos a salir adelante. No quiero ser optimista por ser optimista. Yo quiero ser optimista porque creo que tenemos una responsabilidad. Una responsabilidad social. Social, y tenemos que arriesgar nuestro patrimonio para que este país no tenga problemas mayores. Si en un momento dado hay despidos, y esto se generaliza, puede haber una crisis social muy severa, cuya solución puede ser muy difícil. Entonces yo creo que es el momento de comprometerse, como tú lo mencionas, para poder ayudar a que el país se recupere. Y aquí también no solo habría que hacer esa petición a los empresarios, sino también a las autoridades, porque a veces se gastan en cosas inútiles, superfluas. A mí todavía me duele mucho ver cómo el gobierno federal estuvo regalando millones de televisores, con un gasto altísimo cuando hay necesidades. Otras carencias. Y hay carencias. Entonces, en ese sentido, sí hay que recordarles a nuestras autoridades que no son dueños del dinero que manejan. Bueno, hay que recordarles que es dinero de la comunidad y que la comunidad requiere infraestructura, servicios, mejora de servicios, no cosas superfluas o innecesarias. O sea, yo diría que en pocas palabras es una mejor administración de los impuestos que nos cobran, que no se gasten en cosas que no se deben de gastar. Y por otro lado, si quieren que se reactive la economía, que faciliten, no digo que no se exija lo que se tiene que exigir para poner un negocio, pero que no entorpezcan la creación de negocios, la construcción de... Que ya no inventen más trámites. Exacto, que exijan lo que se tiene que exigir, porque también, pues digo, una autoridad debe de exigir que un proyecto de una obra, pues debe de ir sustentado por cálculo y por no afectación a la zona, ¿no?
Pero sí es increíble. Ayer nos pasó en Acapulco un caso. Una dependencia del gobierno, desde hace 3 meses le tenemos pedido el permiso, y ayer nos dijeron que un hoyo que habíamos hecho en el suelo, estamos por abrir mañana o pasado, que lo moviéramos 30 centímetros. Después de 3 meses, Paco. Entonces, esas cosas no se valen. La autoridad y las dependencias que dan los permisos y las factibilidades deberían estar más en línea. A ver, si alguien viene a invertir, Acapulco, ¿quién está invirtiendo en Acapulco, Nadie, Paco? con la crisis pues de nosotros seguridad. ya es la segunda tienda que vamos a abrir este año. Y todavía te ponen, me decía la persona de Recursos Humanos, don Antonio, se ve que hay una crisis de la patada en Acapulco. ¿Por qué? Llegaron 300 solicitudes de empleo y vamos a necesitar 20, Paco. Entonces eso nos demuestra, y todavía que una autoridad o una dependencia oficial, no es autoridad, una gobierno, de las que dan servicios, te venga a frenar, a entorpecer. Dices, oye, no se vale. Pongámonos en línea, autoridades, empresarios y ciudadanos, que tenemos que luchar para que nuestro México sea mejor y que haya más igualdad y más oportunidades para todos. Muy bien. En pocas palabras, que las autoridades sean facilitadoras, que no compliquen tanto las cosas. Y que los empresarios también tomen sus riesgos en épocas en que no están tan fáciles las cosas. Tony, tú eres una persona que tiene pues un especial afecto por la familia, por los amigos. ¿Qué mensaje podrías dejar? Estoy cambiando el tema completamente, sí. Pero ¿qué mensaje podrías dejar ahorita en esta Navidad que está estamos muy cerca del 24? Mira, Paco, yo creo que algo que nos está preocupando a todos es que cada día vivimos más aislados de la familia y de los amigos. Yo pienso que es una época de reflexionar, de que tu mayor fortaleza es tu familia. Tu mayor goce es tu familia. Entonces, tratemos de reencontrarnos, tratemos de buscar esas épocas de convivencia que teníamos hace años, que jugábamos lotería, cartas, que platicábamos, y que de una u otra forma, pues hay tantas cosas ahora que nos distraen, llámese iPad, llámese iPhone, llámese televisión, o sea, tantas cosas que nos han aislado como familia. El problema no es nada más el que no convivas, el problema es que no estás recibiendo ni la cantidad de cariño que tú requieres como hijo o como padre, y tampoco estás recibiendo todos los conocimientos y no te estás enterando de qué le pasa a tu hijo o qué le pasa a tu padre. Yo los invitaría, pues es una época que yo creo que a todos de una forma u otra nos trae alegría y nos trae recuerdos, pues que reflexionemos en volvernos a encontrar como seres humanos, que yo considero que es lo más grande que puede haber. El cariño entre nosotros, el conocernos más, y que no sea a través de una máquina, sino a través del corazón y de los ojos. Muy buen mensaje, Tony, felicidades. Gracias, Muchas Paco, gracias. felicidades a todos. Muchas gracias. Hemos tenido la oportunidad de platicar con don Antonio Chedraui Mafut. Tony, le agradecemos mucho el esfuerzo que hizo por venir aquí, porque es una persona sumamente ocupada, pero también queremos aprovechar la oportunidad no solo de agradecerle a él, sino también agradecerles a ustedes el favor de su atención durante este año que ya está concluyendo, y les deseamos que pasen una extraordinaria Navidad en unión de su familia y de sus seres queridos. Lo mejor de lo mejor en estos días para ustedes y sus familias, y nos vemos y nos escuchamos, Dios mediante, la próxima semana en su programa Líderes de Opinión. Muchas gracias, feliz fin de semana.